y gratuita, ¿eh? Tenemos ya a los tres invitados aquí en Radio Nacional, pero vamos a presentar a Claudio Colombo, también que es de la Logia, quien va, primero, gracias por venir nuevamente aquí al No, al programa, ¿eh? contrario, gracias a ustedes por darnos Sí, gracias a ustedes por eso, darnos este momento para poder, anunciar el evento que vamos a hacer mañana. exactamente. Entonces, está bueno. Antes de entrar de lleno para hablar de la masonería y muchas aristas de la misma, me gustaría que presentes ahí a los dos invitados tuyos también acá, ¿eh? Bueno, Guido que nos va a ayudar con el trabajo que vamos a hacer mañana. Él va a estar de mediador y también va a participar en el panel. Ahora vamos a explicar cómo va a ser el desarrollo. Sí, tranquilo. Y Gustavo Boyer, también afiliado también de la logia, hermano. Vamos a hablar con propiedad, hermano, porque Hermano. así nos reconocemos cuando trabajamos. Y bueno, y aquí estamos muy, muy contentos, muy entusiasmados. Salió la jornada al final, ¿eh? Salió en la jornada. Hoy a la mañana estuvimos también en Radio El Lago. También estuvimos en Red 43. No, interesante. Nos han llamado de varios lugares. Buscando tratar de darle el alcance que se merece claro. el evento y también esto, ¿no? Comunicar, difundir las actividades que pretende llevar en adelante, digamos, la masonería acá en Esquel. A mí me gustaría centrarme primero que nada, vamos a hablar obviamente de la masonería en Esquel a nivel general también, pero situar este 17 de agosto a San Martín y por qué elegir a San Martín vinculado a la masonería. Bueno, para nosotros San Martín es el baluarte de la masonería porque él es masón. Nosotros lo consideramos el gran iniciado porque para nosotros es la imagen de lo que aspiramos que sean todos los hermanos, digamos, ¿no? San Martín es una persona que trabajó en masonería desde siempre y siempre lo hizo con mucha tenacidad. ¿Se sabe por quién llega él a la masonería o no? Se sabe más o menos. Él, a ver, no somos historiadores. No. Por yo soy de chismoso, no, mis preguntas son de chismoso, no de intelectual, ¿eh? Él inicia su carrera militar a los 11, 12 años en España. Cuando él inicia su carrera militar, enseguida tuvo mucho reconocimiento porque era una persona sumamente observadora, muy callada y de una estatura y de un cuerpo que sobresalía con los demás. Y tenía ese don de mando natural, a tal punto que fue uno de los más jóvenes jefes de batallones de su regimiento. El regimiento de él luchaba en la cordillera del Pirineo, ¿viste? En las montañas del Pirineo. Por eso él tiene tanta capacidad para cruzar la cordillera de los Andes, porque ya de muy chico ya había aprendido cómo era la logística y el combate en alta montaña. Conocía la forma del territorio, de cómo atravesarlo, etcétera, etcétera. Conocía, claro, cómo era el sistema de logística y combate en alta montaña. Y fue lo que aplicó y tuvo un éxito rotundo. Bueno, a él en una de sus batallas contra el ejército francés, a él lo toman detenido, pero quiso la suerte que él pasa como una especie de secretario o edecán de un francés, que no me acuerdo el nombre, que le empezó a enseñar o a comentar los valores de la Revolución Francesa, de la Ilustración, de todas estas cosas. Y bueno, él era muy chico, pertenecía a un ejército de una monarquía absoluta, digamos. Claro. Y bueno, y ahí empieza a aprender, y ahí es como que él cambia, o aprende, o se despierta, digamos, y a partir de ahí él tiene cierta inclinación y atracción por lo que es la masonería. A tal punto que después de allí, una vez que lo liberan, no vas a saber cómo fue, no me acuerdo la historia. Sí, pero obvio. En fin, él empieza a trabajar en una logia llamada la Gran Logia de Cádiz, una logia muy importante. Y después trabajó en una logia en Valencia. Y después, cuando vino a la Argentina, trabajó en la Logia Lautaro, que fue uno de los iniciadores de la logia. Y después, cuando se fue a Mendoza, creó la Logia del Ejército de los Andes. Y después, cuando se fue a Perú, también creó otras logias. Y cuando volvió a Francia,
Era el prócer de la franquicia, es decir, claro, cuando volvió a Francia trabajó en una logia en Bruselas y también en Francia, bueno, en fin. Bueno, Vivió eso, toda su vida la masonería intensamente. más allá de lo que conocemos o históricamente, un poco, mucho menos, el laburo que hizo, lo que está contando, para o con la masonería fue tremendo también. Tiro esto a la charla a la mesa, para que charlemos juntos todos. Sí, sí, completamente. Bueno, parte de lo que es el proyecto Libertador, digamos, es de alguna manera una propuesta de Miranda, quien él es un poco el impulsor, digamos, de las logias lautarinas. Se toma el nombre obvio de Lautaro por el indio Lautaro, digamos, que tanto le había dado pelea a los españoles unos años antes. Y bueno, a ver, el ideal, digamos, de esto estaba puesto en la libertad de los pueblos de Sudamérica. Pero todo esto empieza a pergeñarse en Inglaterra. Y bueno, la bajada de línea de alguna manera era, bueno, ustedes se van a ir a Sudamérica y van a correr a los españoles de Sudamérica para instalarse, digamos, o instalar una especie de monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional. Monarquía constitucional, claro. Eso fue desde Inglaterra. Claro, es una bajada de línea desde Inglaterra. Mira, en algún momento a mí me han dicho las invasiones inglesas al Río de la Plata. Dice, ¿fueron una casualidad? No, no fueron casualidad. Digamos, en ese momento, digamos, el contexto mundial estaba dividido y España tenía la mayor porción de la torta. Por un lado, digamos, habían adoptado, digamos, el catolicismo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por otro lado en Inglaterra el protestantismo. Digamos. Entonces, esto estaba en un constante conflicto que bueno, a ver, para contextualizar un poco también, la masonería ya habíamos hablado en otra ocasión de que fue institucionalmente conformada en 1717, pero los landmarks o los límites de acción, digamos, o de participación dentro de las logias, los conforma, creo que es Guillermo Anderson, ¿no? O William Anderson, sí, que era protestante. Sí, que era protestante, el que hace la constitución de lo que nosotros denominamos landmarks. ¿Qué sería? ¿Como normativa que tiene regulaciones? Es como los requisitos mínimos básicos, okay, digamos, para formar parte, digamos, de la orden. Entonces, bueno, volviendo un poco al eje de la conversación, había una pugna muy, muy importante entre el poder que había adquirido, digamos, el catolicismo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y este movimiento, digamos, si querés, secularizador, digamos, que se había impulsado desde Inglaterra, de decir, bueno, a ver, lo que es la religión, digamos, pertenece, digamos, a un estado propio, digamos, de cada persona, algo que uno adopta. Fuero interno. Exactamente. Tenemos que separar, digamos, esta cuestión, ¿no? Hablar de principios laicos. Y dentro de eso, bueno, hay otros personajes dentro de la logia Lautaro, otros que se fueron incorporando después, pero una de las cosas más importantes para destacar es esto, ¿no? De que la forma más viable, digamos, de llegar a liberar, digamos, Sudamérica era conquistar el Perú, o sea, recuperar, digamos, esas tierras del Perú. Ni siquiera Buenos Aires, ni siquiera esta zona, digamos, era tan importante porque eran puertos de contrabando. Pero el oro realmente estaba en el Perú. Ahora, para llegar a ese Perú, había que hacer un gran circuito, digamos, bordear, digamos, todo el continente, cruzar el estrecho de Magallanes, llegar al otro lado con un desgaste impresionante. Entonces, se proyecta de alguna manera esto, ¿no? En esta campaña libertadora, decir, bueno, crucemos a mulas, crucemos a pie y combatiendo, digamos. Traerlo no solamente a las imágenes en la imaginación, valga la redundancia, pero plantearlo, si vos querés, cinematográficamente a todo eso y logísticamente en esos tiempos. Ahora sería una locura, sí, pero en esos tiempos es no épico, tremendo. Todos los análisis de lo que fue el cruce de la cordillera se estudian en todos los libros de estrategia militar del mundo. Claro. Porque San Martín es una persona sumamente callada, pero sumamente observadora, muy observadora. Y peleó en muchos frentes de batalla.
en los Pirineos, en África, en muchos frentes de batalla. Y él de cada frente de batalla sacaba algo bueno para tomarlo para sí. Y de estas batallas, de este cruce de los Andes, por ejemplo, el cruce de los Andes se hizo con 3 falanges diferentes, lo cual por 3 lugares diferentes. Pero para que las 3 llegaran al mismo lugar casi en forma coordinada, la forma que tenía de comunicarse era con espejos, de montaña a montaña. Eso lo sacó de la pelea que él tenía, cuando él tuvo que batallar contra los regimientos árabes y demás en España. Con espejos. Con espejos iban calculando cómo iba el avance, porque vos fíjate que el avance de ellos tenía que llevar carros, mulas, vacas, era una movida logística tremenda. Y como ya te digo, él aprendió esa logística de su batalla en los Pirineos. Uh-huh. Después el sable corvo lo compró en Inglaterra. Y todavía creo que por ahí, en algún lugar vi que por ahí hay un ticket de compra de él. Bueno. Pero ¿qué pasaba? Él puso el sable corvo, ¿por qué? Porque la carga, cuando vos haces la carga a caballo con una sable de punta, en el primer estoque se te va la espada, porque el caballo avanza y se te va. En cambio, el que es corvo, vos machacás, no, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, eso lo sacó también de los árabes, esa es un arma, claro, un arma árabe, ¿viste? Mirá. Él observaba todo, ¿viste? Observaba todo y aplicaba. Es más, el otro día leí en un libro de Harrington que habla sobre San Martín, que él podría haber hecho el cruce, podría haber enfrentado batalla contra los realistas desde Chile por terrestre o por vía marítima. Y había un plan que lo sacó de una logia irlandesa, no sé, o se lo mandaron, se lo llevaron, cómo él tenía que hacer para salir en barco. Y en barco desde Santiago, desde Chile hacia Perú, que era la única manera que podía enfrentar a los realistas. Si no, si iba por tierra, lo iban a destruir. Y no se lo esperaban eso, por eso fue la gran sorpresa, por eso es lo que se trabaja tanto en estrategias militares. Porque, viste, los dejó pagando. Haciendo chilenita en el aire. Y eso lo trae todo, viste, él iba observando, notando y recordando y aplicando, un maestro, ¿viste? Quiero hacer una consulta a ustedes que están leyendo, investigan, estudian también, obviamente, la masonería, la historia también. Si San Martín, digamos, su cuestión de liberación de los pueblos, ¿no? En este caso de los pueblos latinoamericanos, ¿era previa a conocer a la masonería o arranca, porque digamos como militar por ahí tenía la obligación por pertenecer a tal ejército, entonces tenía la conducta militar de defender ese ejército de ese lugar? Pero yo digo, esto de pensando la liberación de los pueblos latinoamericanos, ¿lo tenía también innato él como ser, o al conocer la masonería empieza a pensar en la liberación de los pueblos ya como algo extra a lo militar? Digamos, en la masonería tenés logias que son operativas y logias que son especulativas. Las logias operativas se forman para una actividad específica. Las logias especulativas no, las especulativas tratan más la formación de uno mismo para ser mejor persona y otra cosa. La operativa es para una función. Las logias luterinas se formaron para la independencia del continente americano. Y no fue la única logia lautada de Buenos Aires, creo que hubo en Chile, en Perú, varias logias lautadas. En realidad era un plan de trabajo que elaboró Francisco de Miranda, que era mexicano, en donde involucró a Bolívar, involucró a San Martín, involucró a, creo que a Alvear, bueno, a varios más. Para hacer este trabajo. Pero San Martín ya trabajaba, ya era hermano masón.
Ah, ya era hermano Ya era masón. hermano masón. Antes de vos tomar acciones, digamos, dentro de una logia operativa, debe ser especulativo, debe haber pasado por una Ah, eso iniciación, digamos, y haber pasado por los grados básicos, digamos, simbólicos esenciales. Ahí se nutrió también fuertemente, ¿no? Ahí, digamos, principalmente es el lugar donde creo yo que la masonería acciona más, que es mediante, digamos, el perfeccionamiento del hombre, ¿no? O sea, si bien la relación que tenía San Martín en particular era un criollo que nació en Yapeyú, creo que también uno puede deducir de ahí, de decir, bueno, si hay un plan de liberar Sudamérica de los españoles, bueno, a ver, y mi lugar es Argentina, tengo que arrancar desde ahí. Eso es lo único que puedo... Es una suposición completamente, ¿no? Pero tiene bastante lógica también. Sí, también Mauro hay que tener en cuenta que era un pensamiento bastante propio de la época. La masonería está muy vinculada a los ideales de la Ilustración, ¿no? Son estos pensadores y estas ideas que durante todo este siglo, ¿no? El siglo XVIII, que de 1700 en adelante, muchos pensadores de la época que, bueno, que se quieren liberar básicamente, bueno, de ciertas monarquías absolutas, ¿no? Entonces ese concepto de libertad, de liberación, viene por ahí. Los conceptos de los tres conceptos de la Revolución Francesa, ¿no? Que es libertad, igualdad y fraternidad. Es como que hay una dualidad, ¿no? Entre la masonería como movimiento filosófico y capaz que, o también de la Ilustración, ¿no? Es como que está vinculado todo ese pensamiento y que derivan estos movimientos, que bueno, que sí, que van en contra de esa opresión monárquica absoluta, ¿no? Y que busca justamente la división de poderes, la liberación, ¿no? Como, bueno, la igualdad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, en donde también se remarcan esos ideales, o por lo menos esos conceptos, y que entonces es propio de la época, ¿no? Que tiene que ver con esto, no es, digo, como para también pensarlo en todo su contexto mundial, porque la masonería surge, ¿no? Más allá de que en Inglaterra también focos en España, en Francia, donde, bueno, eran estos pensadores, o por lo menos militantes, si le podemos decir de alguna manera, no sé cómo... Sí. como uno más, ¿no? De un movimiento que propone estar, bueno, esto, por que Dios no sea el que rige nuestra vida cotidiana, sino que tiene que ser nuestra razón, ¿no? Y esa razón, bueno, hay que construirla y tiene que haber herramientas, la ciencia, los métodos científicos, bueno, a lo largo de muchos años, ¿no? Se fue dando como esta situación para que, esto es como... A ver, digo, como para capaz que ejemplificarlo como fuerzas de choque, ¿no? Pienso también en la masonería, ¿no? Como, bueno, los que le pusieron el cuerpo. No solo, ¿no? Digo, hubo unos que le pusieron la mente y el tiempo y la dedicación para pensar políticamente una independencia, una revolución o una liberación, y bueno, y hubo los que le pusieron el cuerpo, y estos tipos como Miranda, como San Martín, como Bolívar. Que bueno, Bolívar capaz que es un poco diferente porque tiene otros orígenes, claro, no como no los mismos que San Martín, entonces capaz que este sentimiento de patria con la identidad local lo ve desde otro lugar. San Martín lo ve desde otro lugar, como Alvear, capaz, ¿no? Que lo ve más cercano como Bolívar. Tipos que vienen ya desde una aristocracia americana, ¿no? Que nacidos en una burguesía, que son enviados a estudiar a Europa, pero otros que son también del territorio, perdón, ¿no? Que me extiendo un poco, pero me parece que va por ahí. Bueno, los que se quedaron a estudiar acá, también la Universidad de Chuquisaca fue como que también muy, muy importante, Monteagudo, ¿no? Como un amigo súper cercano a San Martín, es un tipo que estudió en la Universidad de Chuquisaca, que es una de las empresas más importantes, ¿no? Ahí dentro de lo que es el Potosí, la zona del Alto Perú. Y son tipos que bueno, que la hicieron desde acá también, ¿no? Como que, no digo, las ideas vienen, pero también acá me parece que en eso, no solamente quedarse en la figura de San Martín, sino tomó todo como un movimiento de personas, de un movimiento de masones, ¿no? Que hicieron un montón por la liberación de los pueblos de la América, ¿no? Y pasa que las ideas masónicas, es cierto, las ideas masónicas se nutren mucho de la época de la Ilustración.
No nos olvidemos que en aquella época, así en general, existía lo que se llamaba el antiguo régimen, que era la forma política que se vivía en Europa. El antiguo régimen se caracteriza por tres cosas: monarquías absolutas, una desigualdad social tremenda y un control de la iglesia de todo lo que pasaba tenía que pasar por la bendición de la iglesia, si no, no se podía hacer. La masonería empieza contra la monarquía absoluta, empieza a decir, bueno, monarquías constitucionales, repúblicas. ¿Por qué? Porque se entiende que es un derecho inalienable del hombre, que el pueblo como soberano debe tener el derecho a elegir sus representantes. Vos te imaginás una monarquía absoluta, ¿cómo caía eso? Había una desigualdad social bárbara, la gente no era dueña de la tierra, los dueños de la tierra eran los condes, duques, La masonería empieza a decir que la igualdad, que el hombre tiene que tener, tiene que ser digno, tiene que tener una vida digna. Empezaron a hablar sobre que el hombre es un fin en sí mismo, el hombre es el principio de todo, el hombre es el elemento más importante en la vida, el sentido de la vida, y todas estas cosas. ¿Te imaginas cómo le caía esto a la aristocracia, que era la que gobernaba? La iglesia de aquella época no era la iglesia de ahora. La iglesia de aquella época trabajaba mucho con el ocultismo, con el tema, ¿viste?, de las herejías. La información solamente la manejaban ellos decían lo que se podía decir y lo que no se podía decir, nada de libertad de culto. La masonería, ¿qué hizo? Empezó a hablar sobre la libertad de culto, la libertad de opinión, que cada uno puede opinar sin censura previa. Todas estas cosas hizo que la masonería para la iglesia y para el Estado sean los principales enemigos. Y aparte porque tenían mucha adhesión. Montesquieu, Voltaire, Newton eran masones, Revolución Francesa. Washington, Benjamin Franklin, cara grande y cara chica, porque ahora estamos con esto, eran masones. La independencia de medio continente, Bolívar era masón, San Martín era masón. Entonces, claro, nosotros en ese contexto nos transformamos en los principales enemigos del status quo, digamos, y eso es lo que nos pasó, ¿viste? En ese contexto también es importante destacar esto, ¿no? De que en el siglo XIX, digamos, hablar de Argentina, la educación estaba principalmente, a ver, ¿quiénes accedían a la educación, digamos? Principalmente miembros del clero. O sea, lo vimos hasta la reforma universitaria. A la gente no le quedaba demasiadas opciones. O sos católico, y el que no opta por esto... Arafue, digamos. Arafue era las ideas del laicismo, digamos, que de alguna manera pregonaba la masonería. Ahora también ocurre un contexto, digamos, en ese siglo XIX de lo que es la población, digamos, ¿no? Que venían migrantes de Noruega, Italia, España, Francia, de diferentes latitudes, que de alguna manera cuando llegan a Argentina también llegan a tener algún conflicto acerca de la práctica, ¿no? Y dentro de eso, bueno, también hay durante bastantes años un tiempo, digamos, de reacomodamiento, digamos, de la institución hasta que surge la Gran Logia Argentina de Libres Aceptados Masones mucho tiempo después. Pero bueno, por ahí el eje, digamos, que era lo de las logias operativas, la logia Lautaro, la campaña libertadora de San Martín. Creo que es importante destacar, y por eso lo tomamos como un hombre virtuoso, un ejemplo a seguir, que es decir, bueno, desde Yapeyú, de sus fines humildes, digamos, a su trascendencia, ¿no? Más allá de su muerte, por su obra. Digamos, en ese sentido me parece que es importante San Martín para nosotros, porque también no es que solamente se plantea la cuestión de que, bueno, por ahí como militar, a ver, seguramente alguno habrá caído, digamos, bajo el sable, pero ¿cómo era él con sus hombres, con sus soldados?
como era él en la comunidad, como era con su familia también, ¿no? Que también en este contexto actual, digamos, podemos decir, podemos hasta cuestionarlo y decir, bueno, capaz que era menor de edad, digamos, la persona con la que te casaste, pero eran realmente otros momentos, O sea, otro momento, tratar otro de verlo contexto. desde otra perspectiva. Y bueno, me parece fundamental esto, ¿no? Es decir, destacar esas virtudes como un ejemplo a seguir, ¿no? Y partiendo de esta humildad, digamos, de un hombre que viene de la tierra, de nuestra tierra. Hoy hablabas del statu quo también, ¿no? Con el cual peleó o intentó pelear en aquel momento la masonería y calculo que es el derrotero de la historia hasta el presente. Desde el punto de vista, obviamente, como miembros de la masonería y también como estudiosos de la historia, ¿creen que esa batalla se sigue dando o la masonería es parte ya del statu quo internacional? No, yo creo que no. La masonería no es parte del status quo nunca. eh, Nunca. La masonería, ¿cómo te puedo explicar? En la masonería tenemos... Estamos en otro contexto, ¿no? Digo, la masonería Claro, nace en un momento y estamos en otro contexto. claro. En este contexto y los líderes mundiales, que muchos de los líderes mundiales históricos, recientes, contemporáneos, son parte de la masonería también, ¿no? Muchos, ¿Mm? muchos. Muchos sí, otros no tantos, digamos, No y por tantos, otros, digamos, muchos. está restringido totalmente. O sea, por eso esta pregunta que vos decís del statu quo. No creo que seamos parte, digamos, del statu quo, sí que nos hemos logrado ensamblar, digamos, en las nuevas democracias. Me parece eso. Ahí va la pregunta. Bueno, y en ese sentido, digamos, en cada gran oriente, digamos, se desarrolla, digamos, de una manera, ¿no? O sea, toman más fortalezas y obviamente hay no, se me cruzó la palabra lucha, digamos, pero desfanatizar a la gente, digamos, ¿no? Tratar buscar de que vean a la institución desde otra perspectiva, digamos, dejar esta cuestión del secretismo por miedo, digamos, a una discreción, es decir, estamos, si quieren venir. Claro, es que se siguen manteniendo los valores y las ideas de la ilustración. En ese sentido, va por ahí, va a seguir siendo división de poderes, va a seguir siendo la no centralización justamente del poder, la tolerancia religiosa o la no religión organizada, la división entre el Estado y la Iglesia, libre pensamiento, educación laica. ¿Qué más podemos Sí, hablar? las Son bases. ideales, Luchas, está bien, claro, son otras las luchas, pero los valores me parece a mí los que valores sigue manteniendo. Es cierto que, bueno, esto lo del no fanatismo me parece que es importante también, ¿no? Ir como, bueno, bueno, el apoyo en la ciencia también es como bastante importante, ¿no? El empirismo, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, la razón, ¿no? Por encima de, entonces, bueno, ahí ese fanatismo y no, los extremos nunca van a ser buenos, ¿no? Y si hay un dogma y demás, es como que no, bueno, escuchémonos, veamos por dónde va, la tolerancia, la diversidad, las distintas ideas. Entonces es que es muy interesante porque vamos a poner la masonería en contexto. ¿Contexto actual? Sí, ponele, viste, vamos a tomar la idea de que del mundo, el mundo es una aldea global. Vamos a ponerlo así. La masonería, a lo largo de la historia, muchos miles de años, siempre pregonó el tema de de internalizar los valores fundamentales del ser humano. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad. Y eso lo pudo hacer en Occidente. ¿Por qué? Porque aparecieron estos próceres y estas revoluciones. Ahora, te pregunto, ¿cuáles son las armas cuando los valores ya no lo son? ¿Cuáles son las armas? Y vamos a lo siguiente. Cuando no respetamos el derecho a no ser perseguido por mis opiniones, incluso religiosas, a que no se respete mis creencias, a que no se respete el libre pensamiento, ni el derecho a respetar al que dice que no a ciertas cosas. ¿Qué tenemos? Irán, por ejemplo, ¿no? Cuando no se respeta el hecho de que la soberanía reside en el pueblo y que
el pueblo tiene derecho a elegir sus gobernantes. China, ¿no? Tiranos tenemos. Eso sí. Cuando toda mi voluntad se haya sometida a la voluntad del otro. No soy dueño de mis pensamientos, no soy dueño de mis decisiones, no soy dueño de mi vida. Somos declarados culpables solamente por el hecho de existir. Afganistán, el Estado Islámico, ISIS, ¿no? Bueno. La masonería lucha permanentemente por mantener incólume el desarrollo del hombre a través de estos valores. Este es el gran trabajo de la masonería. Es un sueño. Es un sueño, es una utopía, es un objetivo que hoy por hoy no tenemos tal vez la fuerza necesaria para alcanzarlo, pero que es inevitable. Si la masonería, o nosotros, o los que sea, no empezamos a internalizar y a entender cuál es el verdadero valor de estos valores que para nosotros nos parecen naturales, pero si vos te comparás con donde no los tienen, te querés matar, ¿eh? Bueno, si no empezamos a cuidar eso, estamos en el horno. Esto es lo que hace la masonería. Esto es lo que hace la masonería hace, no sé cuántos años, 1000 años, que está insistiendo con los valores de la libertad, de la igualdad, del derecho a la vida, de los derechos inalienables del hombre. Podríamos traerlo filosóficamente más adelante también, que cada comunidad, nación tiene sus propias visiones también de lo que son los derechos del hombre o la forma de la vida. Creo que está bueno como lo apuntabas hoy, que también la masonería viene con ese concepto occidental, ¿no? El iluminismo, la razón, que son puntualmente de una época y un contexto. Lo que me refería, y para no seguir ahondando en ese tema, porque está buenísimo ir a lo de la logia acá, que digo, estos grandes líderes que siguen pregonando por estos valores, Claro. del cual creo que la mayoría de todos nosotros apuntamos a eso, de diferentes lugares, están en lugares de decisión hace mucho tiempo también, exportando hacia otros lugares también esos valores, ¿no? Claro. Exportando a veces también desde lugares que... Desde la discreción. Sí, sí. Porque en general, digamos, nunca te vas a encontrar a un funcionario público que te diga yo soy masón. Claro. De hecho, está prohibido. Claro. O sea, es parte, digamos, de alguna manera nosotros estamos dispensados, digamos, por la Gran Logia, digamos, por este evento, para salir voluntariamente a los medios de comunicación, pero no es algo, digamos, que uno ande diciendo por la calle. No anda con la remera, ahí ande masón. No, pero bueno, sí creo que es una institución de la que, por esta misma discreción, hay mucho de lo que deberíamos sentirnos orgullosos, ¿no? Si bien, digamos, el formato, digamos, que tienen en Argentina es chico en comparación con la Gran Logia Unida de Inglaterra, o seguramente en Estados Unidos, pero es un movimiento incipiente que creo en los últimos 10 años, 15 años, tenemos nuestros próceres, ¿cómo se dice? Locales. Contemporáneos, Contemporáneos. digamos, si podemos decirlo de alguna manera, Tienen que han así- favorecido, digamos, a esto, a la expansión y a la cuestión de llegar a todos los estratos, Ujú. digamos. ¿no? Fue fundamental esta última época, me parece, Sí. en la masonería, este laburo que están haciendo ustedes. Sí, sí. Creo que es un paso trascendental para la masonería, esta idea de abrir las puertas o abrir las puertas de los lugares para contactarse con discreción siempre, que está bueno, con la Desmitificándolo. comunidad. Exactamente, me parece que es un laburazo ese que están A haciendo. mí me parece, Mauro, que está bueno también para conocer un poco más también sobre, bueno, la historia del lugar, ¿no? En este caso, bueno, más allá del evento de mañana y del homenaje, como que, bueno, a San Martín organizado, me parece que está bueno también como ir conociéndonos los que vivimos hoy en Esquel, un poco desde ese lugar, cuál fue el rol de la masonería acá, hacernos, pero por lo menos a mí que estudio historia es como, bueno, nos hacemos preguntas, ¿no? Bueno, más allá del chisme de, bueno, quiénes y nombres y demás, sino, bueno, funciones, cosas, decisiones, ¿no? Como que, bueno, también
influencia de los colonos, por decirlo, ¿no? Galeses, o de la colonia, integrante de la colonia también. Trajeron sus estilos, sus masonerías, sus logias, ¿no? Y bueno, cómo fue esa unión, si hubo una influencia de quién, ¿no? Porque bueno, hay registros, ¿no? Ahí que también hay varios galeses que vinieron también con la masonería. Sí, estuvimos hablando de ¿No? alguno de ellos. También Así que- es una expresión del protestantismo, digamos, Ujú. que llegó a Sudamérica por medio de los Entonces galeses. tiene que ver con la identidad del lugar de acá. Digo, si hay algo que tiene que ver con eso, bueno, están los que nos gusta escarbar un poco y preguntar, y bueno, están los que Yo lo les dejan quería, pasar por les alto, quería qué sé aprovechar yo, y ¿no? preguntar, creo que a vos también, Claudio, ¿no? Te habrá pasado. ¿Se han preguntado en algún momento, ¿y mi familia? ¿Habrá algún masón antes que yo, digamos, en mi familia? Porque con esta cuestión, digamos, del secretismo, la discreción, uno nunca sabe, ¿no? Los otros días nos preguntaban como, y bueno, ¿cómo hago yo para saber? Y la verdad, digamos, uno tiene un medio, digamos, que es ingresando, digamos, porque no podemos revelar información. Pero siempre se pueden hacer investigaciones paralelas. Hay mucha información en la web y en función de esto lo voy a pegar, digamos, para tratar de contar un poco cuál era el contexto, digamos, de la logia Achernar, que era, imagínate que fue en 1933 que se inauguró, por decirlo de alguna manera, y vivió hasta 1935, fue apenas 2 años. En el año 1933 todavía no estaba constituido como logia, sino que tenía una figura anterior a que te den una carta patente, que es la figura de triángulo. Pero en ese momento estaba venerable maestro Félix de Carli, ¿no? Primer vigilante, un hermano Giacone. El segundo vigilante era Pedro Teverón. El otro, Jacobo Jacobsen. Entonces decís, pará, hay algunos de estos apellidos que me pueden llegar a... Resuenan. Sí, exactamente. Y Felipe Salsamendi, digamos, ¿no? Que lo habíamos nombrado la otra vez en la anterior nota, que fue propietario del cine y de la confitería El Ideal, Ujú. una cosa así. Bueno, Jacobsen, digamos, relacionado, era industrial, digamos, y lo que dice en los documentos que nosotros pudimos extraer es que se había iniciado en la logia Polar Star de Oslo, Noruega, antes de venir. Félix de Carli, que era el presidente, digamos, de la logia en aquel momento, él era argentino y se había iniciado en la logia Unión del Plata número 1, creo que el año 1892. Y hay varios datos. Bueno, Pedro Teverón era juez de paz, digamos, en la zona. Después estaba el gerente del Banco Nación. Después estaba el inspector de escuela. En 1933 creo que era Juan Castellani el intendente, también era parte. Santiago Baroni, digamos, también otros miembros de la logia. Entonces decís, bueno, pero pará, estaban todos metidos en el poder. Hay un tema. De tanto investigar, digamos, empezás a descubrir de que el momento, el contexto, digamos, en Chubut, en la Patagonia en general, vos tenías galeses, digamos, que no hablaban el idioma español, no se identificaban ni siquiera como argentinos. Y a los chicos, esto lo podés consultar en libros de historia, y a los chicos les pegaban por hablar en español, digamos, los mismos padres galeses, de alguna manera. Y lo que se buscó desde 1884, desde que se votó la ley 1420, es que hubiera una identidad de nación argentina, de que de alguna manera los obispos, el clero, digamos, no quisiera volver a una España, digamos, quisieran de alguna manera ser argentinos, pero para eso había que constituir un ideal, digamos, de argentino. Entonces hay una puja de intereses, digamos, durante cierto tiempo que produjo, digamos, la expansión de la civilización, digamos, ¿no? Hacia la Patagonia. Porque es verdad, digamos, llegaba hasta el límite de Carmen Patagones, Viedma, digamos, alrededor, pero no como ciudades. Eran fortines, de alguna manera. Asentamientos pequeños, algunos que otros más grandes, pero no había ciudades. O sea, hoy podemos estar hablando de ciudades que él con 40.000 habitantes, pero los que pusieron esa piedra fundamental
No, fueron esas primeras generaciones, ¿no? De alguna manera. Yo me encontré, como digo, buscando simplemente en Google, encontrar con que, por ejemplo, este hermano, digamos, en Oriente Eterno, como decimos nosotros, Félix de Carli, era o fue presidente de la Sociedad Astronómica Argentina. Fue miembro socio de la Sociedad Científica Argentina. Se había iniciado, como decía, en Unión del Plata y tenía mucha relación con Carlos Spegazzini, que estaba muy relacionado a la astronomía en la Universidad Nacional de La Plata, digamos, ¿no? En el Observatorio de La Plata. Y de ahí también deduzco, digamos, que el nombre Achernar que toma es también un poco impulsado por él. Digamos, o sea, para ese entonces, seguramente hacía muy poco tiempo, digamos, descubierto ese astro. Bueno, el tipo adoptó esa figura y decía, bueno, que este sol o esta luz nunca se apague, ¿no? Se apagó 2 años después. Pero bueno, nuestro trabajo está en eso, ¿no? En tratar de revitalizar la historia y, bueno, identificarnos de alguna manera con eso, reivindicarlos. ¿Cómo se va a desarrollar el conversatorio de mañana? Bueno, mañana a las 19 horas, bueno, vamos a darle, por supuesto, vamos a darle el ingreso a todos los invitados. Vamos a traer los saludos de las autoridades de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones. Y luego de eso yo voy a dar una breve síntesis de lo que es la masonería, como para poner a tono, digamos, para poner en tema a los invitados. Luego de eso vamos a pasar a dos disertaciones de miembros de la Academia de Estudios Masónicos de la República Argentina. ¿Van a estar presentes? No, ellos no. Okay. Ellos van a estar online. Online. Uno va a hablar sobre San Martín y la Logia Lautaro, y también va a hacer referencia a las logias que existían en nuestro país en aquella época. Y el otro expositor va a hablar sobre San Martín, su vida como ser humano, digamos, con sus dolencias, sus problemas, sus enfermedades. Y bueno, hay muchas anécdotas y cosas que tienen mucho para contar, que seguramente va a ser muy interesante escucharlo. Y después vamos a hacer un panel, donde va a estar acá Guido y esto. Bueno, ahí, gracias por la invitación. En donde, bueno, vamos a responder... vamos a hacer una caja de preguntas. La idea, obviamente, porque además la charla, es un poco aperturista, ¿no? Invitar a preguntas y demás, entonces, bueno, tiene que ver un poco con eso. Se aprovecha desde acá. Yo me sumo a la invitación, pero... No, realmente el contenido que tenemos nosotros que por ahí en las reuniones previas estuvimos escuchando un poco, que nos brindarán los disertantes, realmente es muy atractivo, te engancha y querés saber más. Entonces entendemos, digamos, que va a surgir esto, ¿no? La necesidad de gente por hacer preguntas, tanto sea de San Martín como esto que estuvimos hablando, ¿no? Claro, y poder dar herramientas para profundizar sobre las preguntas, ¿no? Porque obviamente que son temas de mucho, seguramente de interés, así que, viste, capaz que tirar bibliografía o algún contacto para personas que después se quieran acercar o saber más información. La caja de preguntas es eso, ¿no? Está ahí abierta para todos. Totalmente, ¿no? Que haya, bueno, un diálogo ahí, a ver qué la gente quiere saber, ¿no? Es como que y lo que está bueno es lo que decías también ahí en algún momento, ¿no? Y el interés más allá de que hace ya varios años habíamos tratado durante 2 años la masonería a nivel nacional, acá con el maestre Clavero también. Clavero. Lo interesante fue esta vez anclarlo acá a lo local, ¿no? Que fue una sorpresa enorme ahí cuando lo charlábamos. Sí, totalmente. Porque bueno, hace muy pocos años... Agradecerle a Menem, que fue que linkeó con vos. Claro, nos encontramos en la calle, ¿viste? Yo le dije, Menem es un gran amigo de toda la vida. Y bueno, él nos dio la abertura para estar hoy acá con ustedes, así que le agradezco a Menem y a ustedes muchísimo, la verdad, sinceramente. Y bueno, y justamente lo que decía Guido, vamos a hacer
vamos a dejar allí un cuaderno o algo. Te está hablando acá Roberto. Y a mí también la gracia te dice. Claro. Roberto, No lo nombraste a Roberto. Roberto. Ahí. Sí, no. Y bueno, y vamos a hacer vamos a dejar un cuadernillo o algo así para que la gente libremente. Excelente. No, ponemos WhatsApp. Vamos a dejar mi O WhatsApp, algo así para que la gente ponga su correo electrónico. Inquietudes también y que se pueda sumar. Bueno, claro, un feedback ahí para poder charlar, sacarnos las dudas y estas cosas. Perdón, no, estabas moviendo el micrófono, pensé que querías aportar algo. Bueno, a ver, ¿quién quiere levantar la voz para invitar a los vecinos y vecinas de acá de Esquel? Quien quiera, el que quiera. Horario, lugar, etcétera. Bueno, los invito yo. Bueno, queridos vecinos de la ciudad de Esquel, los esperamos el día de mañana a las 19 horas en el Salón Blanco del Hotel Tehuelche. Vamos, como ya lo hemos mencionado hace unos minutos, vamos a estar hablando de la vida del general San Martín y su participación en la logia Lautaro. Así que desde ya, bienvenidos, invitados. Guido, para finalizar, ahí antes de pasar A mí me parece que es una buena oportunidad, ¿no? Para ver otro perfil de un prócer tan importante como San Martín, que los manuales de historia a lo largo de toda nuestra educación se han enfocado mucho también en obviamente que es importante su participación desde la formación militar, pero me parece que desde un San Martín mucho más político, mucho más intelectual, un tipo que viajó con su biblioteca de miles de libros a lo largo de todo el plan continental, digo, un tipo que se dedicaba a estudiar, a leer, a escribir cartas, un montón, y me parece que es eso, ¿no? Me parece que mañana, por lo menos para mí, que soy como re sanmartiniano, me parece que desde acá, además, desde en este caso, la propuesta re local, hacer eso, ¿no? Que nos juntemos a... Un homenaje distinto. Totalmente, bueno. Eso me parece que es una propuesta, digo, más allá de el acto, ¿no? Total, y todo lo demás, total. Es como que me parece que es una propuesta interesante para aquel que... Me quedo más con la propuesta esa que no desmerezco los actos. No, más allá... Nada. Y es que está para todo nada. Bien. Pero se entiende lo que digo, ¿no? No desmerezco el acto, pero... Me parece que hay otras miradas. Me parece que la historia hoy propone un montón de perspectivas y que eso entra en juego, a veces en tensiones con lo oficial o con lo más tradicional que puede ser un acto. Pero bueno, en este caso yo acepté la invitación porque, o sea, un sábado fresco en Esquel, como para derivar en una copa de vino hablando de lo que a uno le gusta o compartir con lo que a uno le gusta. Me parece que es una buena oportunidad para un 17 de agosto, ¿no? Me parece que es como nos reponemos la bandera ahí, la camiseta de San Martín. Claudio, bueno, cierre usted. Y acá yo decía, bueno, si les gusta, claro. Yo desde Achernar es una logia por ahora pequeña que tiene unas intenciones, mucho interés en crecer, no solamente en Esquel, sino en toda la comarca. Así que, por supuesto, está abierta la invitación, no solo al evento, sino a quienes les guste las ideas de la masonería, lo que vayan a escuchar y estas cosas, no va a haber ningún problema, siempre y cuando sea mayor de 18 años, libre y de buenas costumbres, como es que decimos nosotros, está abierto para ser admitido, digamos, dentro de la logia y poder trabajar en defensa de los valores que hemos hablado. Y es más allá de los valores, la masonería es una escuela de pensamiento. Lo que hace la masonería es que te enseña a pensar. ¿Y te enseña a pensar para qué? Te enseña a pensar para ser vos una mejor persona. Y en ese camino, si vos sos una mejor persona, das a conocer o comunicás la mejor versión de vos a los que te rodean. Y tal vez los que te rodean empieces a cambiarle la óptica y empiecen a ver una vida más feliz, una vida llena de valores, una vida llena de principios, y se enganchen, y así se arme la cadena de unión que hablamos nosotros tan famosa. Así que bueno, en eso estamos, vamos a ver cómo sale. Invitemos a las redes sociales también de la logia. ¿Tienen redes sociales? Sí, por supuesto. En Facebook nos pueden buscar como Logia Achernar. También nos pueden buscar con el mismo nombre en Instagram. Y si no,
también si están interesados y quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a achernarlogia@gmail.com. Muchísimas gracias nuevamente por la visita y que no sea la última vez, que sigan las visitas acá, por favor. Sí, claro, por supuesto. Ahora para el 11 de septiembre estamos pensando hacer algo porque Sarmiento fue gran maestro, fue autoridad de toda la masonería de la Argentina, que dejó su cargo de gran maestre para ocuparse, porque fue elegido presidente, y lo dejó a su vice en masonería, que era Leandro Alem, como a cargo de terminar su mandato, digamos. Y bueno, tenemos a Sarmiento, que también es otro personaje increíble en la masonería, que da gusto conocer su historia. Muchas gracias de verdad a los tres, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y por supuesto un saludo muy, muy especial a toda la audiencia.